Ya. Bueno, como estamos estudiando los títulos ejecutivos, son dos normas que ustedes tienen que asociar siempre. Una es la del 434, donde están los títulos ejecutivos, donde hay títulos ejecutivos perfectos y también títulos ejecutivos imperfectos. ¿Se acuerdan? Este artículo. Y nosotros vimos la sentencia firme y avanzamos hasta acá y llegamos hasta la confesión judicial, que está, al igual que el reconocimiento de firma y esta notificación de protesto de ciertos documentos mercantiles, se necesitaba una gestión preparatoria y nos quedaba el 6 y el 7. Y el 7 en la práctica nosotros ya lo hemos visto porque lo mencionamos a propósito de ciertas características de los títulos ejecutivos que solamente estaban establecidos por ley. Y, y estos títulos ejecutivos no solamente los encontramos en el Código de Procedimiento Civil, sino que también en otras disposiciones legales. Por eso uno tendría que buscar diversas normas donde se refieren a estos títulos ejecutivos en que la propia ley le da mérito ejecutivo. Y no solamente las sentencias definitivas, que están en el número 1, las que están firmes y ejecutorias, o la interlocutoria, tienen mérito ejecutivo, sino que también las que causan ejecutoria, y es el ejemplo que nosotros conversamos, que en el fondo es cuando uno apela de una sentencia definitiva y se concede la apelación en el solo efecto elutivo. Esas son las que causan ejecutoria y se puede pedir el cumplimiento, pero también, incluso dentro del mismo CPC, si uno cita, por ejemplo, la conciliación también es considerado un título ejecutivo y ahí nosotros la podemos marcar en el número 1, porque hace las veces una sentencia definitiva, pero también en la propia ley, en el 267, que le da esta fuerza ejecutiva, porque hace las veces una sentencia definitiva firme. También otro ejemplo, ya en el Código Civil está la transacción, que está aprobada y que pone término a un conflicto, también es considerado un título ejecutivo. Acuérdense, transacción que está presentada en el tribunal y que pone término al juicio. Es decir, se presenta, no la transacción que está en un contrato privado y que no se ha presentado al tribunal. Esa no tiene mérito ejecutivo, salvo que se haga por escritura pública, y ahí sería la copia autorizada de la escritura pública la que hace generar el mérito ejecutivo de esa transacción. Y también podemos citar todo lo que tiene que ver con cobranza acerca de impuestos, de pago de contribuciones, eh, que ahí te demanda la municipalidad. Depende del tipo de impuesto, pero en el pago de las contribuciones, bueno, hay quien ejerce las acciones, debiera ser la Tesorería General de la República. Y ahí emite el Servicio de Impuesto Interno una nómina, y esa nómina tiene mérito ejecutivo. Esos son los que se ven en materia civil, pero en otras materias está lleno de títulos ejecutivos, en familia, laboral, etc. Y este, el número 6, eh, que son títulos que en el fondo están títulos eh, que son emitidos al portador o nominativo. Y también se habla de cupones vencidos. Todas estas son obligaciones que están vencidas, que en el fondo que se puede exigir el cumplimiento, pero estos títulos que aparecen acá en el número 6, al igual que los cupones, también necesitan una gestión preparatoria de la vía ejecutiva y que se denomina confrontación de títulos y cupones. Y en realidad este número 6, la verdad que no tiene mucha práctica. Yo nunca he visto que se presenten estos títulos o cupones y que se haga esta confrontación de títulos y libros de talonarios que menciona esta norma, porque es muy excepcional y además creo que esto está modificado y ahora generalmente son títulos que emiten bancos y no algo que uno lo ve frecuentemente, e incluso esto creo que está modificado tácitamente, que ahora ciertos documentos que emiten los bancos como títulos por sí solos tienen mérito ejecutivo, y no es necesario hacer esta gestión preparatoria, que en el fondo es confrontar el título con un libro talonario. Y si se comprueba que son los mismos, bueno, ahí tiene mérito ejecutivo,
igual que estos cupones que emite el banco. Yo, los que he escuchado por ahí, por ejemplo, son estos títulos hipotecarios, cupones hipotecarios que emiten los bancos, que otros bancos les compran esas hipotecas como de alguna forma de financiarse. Pero son casos muy excepcionales y eso en realidad no creo que ustedes lo vean. Yo no, nunca lo he visto. Así que no hay que ahondar sobre eso. Pero sí, en el caso ya que existiera, este número 6 necesita esta gestión preparatoria que se presenta ante el tribunal y se designa a un ministro de fe, o mejor dicho, a un perito, y el perito hace la confrontación de estos documentos para ver si corresponden o no. Y ahí el ministro, el perito estima que sí corresponden, bueno, hay que dar mérito, adquiere el mérito ejecutivo el título o el cupón, dependiendo cuál sea el documento. Bueno, esos son los títulos ejecutivos, pero quedaron pendientes algunos títulos ejecutivos que requieren ciertas gestiones preparatorias, que son los que están acá. Yo se lo voy a mostrar en el PowerPoint. Reconocimiento de firma, eso ya lo vimos. Confesión de deuda, también lo vimos. Notificación de protesto, también lo vimos. Confrontación de título y cupones, corresponde al número 6, que se lo acabo de mencionar. Y después vienen algunas gestiones preparatorias que quedaron pendientes, que es la evaluación, la notificación del título a herederos y facturas. Las facturas no están en el CPC y ni siquiera están en algunos apuntes ni manuales, pero también se cobran ejecutivamente y se necesita una gestión preparatoria, que yo se los puedo mencionar así a grandes rangos, pero es muy similar a la notificación de un protesto, de un pagaré, de un cheque, de un letra de cambio. La única diferencia es que aquí se notifica la factura. Y ahí la contraparte tiene un plazo ahí para oponerse y alegar diversas causas para de alguna forma objetar esta factura. Bueno, ¿qué es lo que es importante que ustedes sepan como para ir ordenándonos? Ya mencionamos los títulos ejecutivos, principalmente los del 434, y también nosotros mencionamos al principio de la clase, dentro de los requisitos de los títulos ejecutivos, o de la obligación o de la acción ejecutiva, además de la existencia del título ejecutivo, mencionamos que esta obligación debe existir y esta obligación debe ser líquida y actualmente exigible, y además la acción ejecutiva no prescrita. Todos esos son antecedentes que ustedes lo tienen que analizar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del ejecutante y desde el punto de vista del ejecutado. Esto de que la obligación sea actualmente exigible, que sea líquida y que la acción ejecutiva no esté prescrita, está regulado en el Código de Procedimiento Civil, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero yo quiero que inmediatamente ustedes, viendo el Código de Procedimiento Civil, hay un artículo, que es el artículo 464 del mismo CPC, del mismo juicio ejecutivo, de la obligación de dar, que establece las excepciones que puede oponer el demandado, que en este caso toma el nombre del ejecutado. Si ustedes se fijan, son varias las excepciones, están señaladas acá. No como en el juicio ordinario que solamente se mencionan así excepciones dilatorias, algunas anómalas, ahí cerca del 303 por ahí, pero acá no, acá te enumera excepciones. Y si se fijan, hay excepciones de carácter dilatoria que son muy parecidas al artículo 303 del CPC, del juicio ordinario mayor cuantía, pero después te menciona algunas excepciones que tienen que ver
con el título ejecutivo y también con la falta de ciertos requisitos o condiciones que establece la ley para que el título ejecutivo tenga fuerza ejecutiva. Ya, ¿alguien me está hablando ahí? Voy a ver. Estoy haciendo no puedo ver aquí, algo pasa. ¿Están viendo el Código de Procedimiento Civil? Profe, creo que puso solo compartir la parte del PPT, entonces si cambia de documentos no se va a ver el CPC. Y ahora, ¿qué es lo que están viendo? Sigue viéndose el PPT. Creo que tendría que salir y poner A ver, compartir pantalla en vez de, voy de algo en a, específico. ya, ahora voy a compartir la pantalla, ¿por cierto? Eso irá a hacer. Sí, si comparte la pantalla se podría ver en lo que usted... Y ahí están viendo. Sí, ahora sí, profe. Ya, y esto es interesante porque yo estamos hablando de los títulos ejecutivos, de estos requisitos de que sea la obligación líquida, actualmente exigible, que sea, y que no esté prescrito ya. Todo eso yo les mencioné que está en el artículo, me estoy adelantando en la materia porque esta es mucha materia y tengo que ir haciendo el nexo. Es imposible pasar toda la materia en este semestre, toda la materia y repetir todo lo que es el código y todo lo que se los apuntes, pero vamos a ir a las cosas más importantes porque tenemos menos horas de clase. Cuando hablamos de los títulos ejecutivos y sus requisitos y también de la acción ejecutiva, es interesante que ustedes inmediatamente se salten al artículo 464 donde establece las excepciones que nosotros podemos poner en el juicio ejecutivo. Y hay excepciones de carácter dilatorias que son similares a la del 303 en el juicio ordinario, pero después hay algunas excepciones que tienen que ver con el título ejecutivo y también con los requisitos o condiciones para que ese título ejecutivo tenga fuerza ejecutiva. Y precisamente este número 7 que están viendo acá está íntimamente relacionado, por ejemplo, con que la obligación sea exigible, que sea líquida, que no esté prescrita. ¿Se fijan? Y además de estas excepciones, está el número 6 y 7 que están relacionados con el título mismo y con las condiciones que debe cumplir el título ejecutivo. ¿Ok? También hay algunas que tienen que ver con modo de distinguir obligaciones, que son propias de excepciones perentorias del Código Civil. Por ejemplo, el pago de la MIS, el pago de la deuda, la remisión de la misma, la compensación, nulidad de la obligación, prescripción, eso. Pero si se fijan, la prescripción acá está ligado también a este requisito de que la acción no esté prescrita. ¿Se fijan? Ya. Ahora, esto de la obligación que debe ser actualmente exigible, nos volvemos para atrás y nos vamos al artículo 437, acá, porque vimos el 434, vimos el 435 y 36 que tenía que ver con la gestión preparatoria de confesión de deuda, de reconocimiento de firma. Se fijan acá, el artículo 437 te exige además que para que proceda la ejecución, es decir, para que proceda esta demanda ejecutiva, se requiere además que la obligación que consta en ese título ejecutivo sea actualmente exigible, actualmente exigible. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque si no es actualmente exigible, tú podrías oponer una excepción. ¿Cuál? Que el título ejecutivo le falta algún requisito o condición para que tenga mérito ejecutivo. ¿Se fijan? ¿Cuándo esta obligación va a ser actualmente exigible? Cuando para el nacimiento ejercicio, ¿ok? No esté sujeta a alguna modalidad, es decir, no esté sujeta a condición, plazo y modo. Si está pendiente con algo, con alguna modalidad, no va a poder demandarse. En realidad tú vas a poder demandar, pero te van a poner una excepción. Te van a poner la excepción del número 7 del artículo 464. ¿Por qué? Porque no es actualmente exigible. Está sujeta a una modalidad. Puede ser una condición, plazo y modo. ¿Qué es lo que es importante? Que esto de que sea actualmente exigible tiene que ver a la fecha que tú presentes.
la demanda. ¿Ya? Ahí se ve la actualidad. Eso es actualmente exigible. Por lo tanto, vayan asociando esto del artículo 437 con el artículo 464, número 7, que esa es la excepción que debiera presentarse, o mejor dicho, oponerse, en el caso, no sé, pues imagínense que te están demandando por el pago de algo, pero todavía no se cumple el plazo. ¿Se fijan? Hay una condición suspensiva que está pendiente. También no es actualmente exigible. ¿Qué más se exige? Que ya les mencioné que la obligación debe ser líquida, líquida o liquidable. Después también, en algunos casos, en otro tipo de obligaciones, te exigen que sea determinada, convertible, ya, pero eso lo vamos a ir viendo. Miren, como nosotros estamos estudiando el procedimiento de juicio ejecutivo de la obligación de dar, es decir, de dar, consigue la entrega de una cosa que puede ser que se transfiera o no el dominio. ¿Qué significa que esta obligación sea líquida? Es decir, debe estar establecida la cosa tanto en su especie, género y cantidad. Eso significa que sea líquida, que esté claramente establecida la cosa en su especie, género y cantidad. Eso es que sea líquida. Pero también, ojo, si se fijan en el artículo 438, que eso es lo que vamos a ver nosotros ahora, se fijan que dice, se entenderá cantidad líquida, no solo la que actualmente tenga esta calidad, sino también las que puedan liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministre. A ver, por ejemplo, un ejemplo fácil de entender. ¿Cuándo una obligación va a ser líquida? Ya, líquida es cuando, no sé, la transacción establece que el demandado tiene la obligación de pagar 100.000 pesos. Eso ya más líquida no puede ser. Pero también esa suma puede que la obligación no esté determinada de esa forma, líquida, sino que el mismo título ejecutivo te entregue información para que tú puedas liquidar ese monto. Por ejemplo, se compromete el demandado a pagar 20 cuotas de 5.000 pesos cada mes, los primeros 5 días, tanto y tanto, más intereses, reajustes, bueno, todo eso te entrega información, el título ejecutivo, para que esa cantidad sea líquida. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo te entrega esa información. ¿Se fijan? O sea, no solamente tiene que ser un monto preciso, sino que el título puede establecer distintas formas cómo se va a llegar a ese monto. Estoy hablando de si fuera cantidad de dinero, porque eso es lo más fácil de explicar. Pero este artículo 438 que estamos viendo acá, ahí nos explica que esta ejecución, estamos en el juicio ejecutivo de obligación de dar, ¿sobre qué cosas puede recaer? ¿Sobre qué cosas puede recaer? Fíjense que esta norma del 438 nos vamos a encontrar algunos casos que necesitamos hacer una gestión preparatoria, otra más que no hemos visto, que se denomina evaluación. Precisamente es cuando no hay una cantidad líquida determinada y se necesita hacer una evaluación. Ya, vamos a lo más fácil. El primer caso es cuando la ejecución recae sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor. Bueno, ya eso sería lo más fácil. Por ejemplo, no sé, un auto, marca Mitsubishi, año 2019, color blanco. Bueno, sí, ahí está claramente identificado la especie o cuerpo cierto que el deudor me lo debe y que está en su poder. Es decir, el demandado, ejecutado, ese auto que me lo tiene que dar, que me lo tiene que entregar, lo tiene.
Ya, ahí la ejecución puede recaer sobre esa especie. El auto Mitsubishi con todas las características plenamente identificado. Pero aquí, en este número 2, inmediatamente encontramos una situación distinta, que se necesita una gestión preparatoria que es la de evaluación. Fíjense lo que dice este artículo, el número 2. Dice, la ejecución puede recaer sobre el valor de la especie de vida y que no exista en poder del deudor. Fíjense, dice, sobre el valor de la especie de vida y que no exista en poder del deudor. Por ejemplo, la especie de vida era el auto Mitsubishi, con toda su indemnización, pero no lo tiene el ejecutado. Ya no lo tiene, no sé, lo transfirió, se destruyó, X motivo, pero no lo tiene. Por lo tanto, ya no puedo ejercer la ejecución sobre ese auto porque ya no está. Por lo tanto, mi ejecución va a recaer sobre el valor de la especie de vida. Pero ¿cuánto asciende el valor de ese Mitsubishi? Yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque ya desapareció. Entonces ahí se tiene que hacer una gestión preparatoria de evaluación. ¿Se fijan? Y esta evaluación lo va a hacer un perito que va a ser nombrado por el tribunal y que va a fijar un valor de la especie de vida en base a la información que tenga, que en el fondo va a ser la que se desprenda del título ejecutivo. ¿Se dan cuenta? Esto tienen que entenderlo porque va a generar confusión. Se lo van a aprender de memoria, pero no lo van a entender. Porque yo podría preguntar así súper fácil, bueno, ¿qué pasa si usted me debía el auto, Mitsubishi, y usted quiere ejercer la ejecución, pero realmente se da cuenta que el auto no está, que desapareció? Pero tenemos el título ejecutivo. ¿Cómo demandamos ejecutivamente? ¿Sobre qué va a caer la ejecución? Y ahí lo que tendríamos que hacer nosotros, sabiendo de que el auto ya no está, puede ser cualquier especie o cuerpo cierto, tengo que hacer esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva que se denomina evaluación para que el perito establezca el valor de la especie de vida. Y ahí, sobre ese valor de la especie de vida, va a caer la ejecución. ¿Estamos? No sé si hay dudas o no. Profe, ¿lo podría repetir una última vez? Es que me quedé perdido por eso. No, pues lo que pasa es que, miren, este artículo 438 te explica en el fondo sobre lo que va a caer la ejecución. Generalmente, miren, va a ser lo más fácil para que se entienda, cuando tú demandas ejecutivamente, el 90 y tantos por ciento, la ejecución recae sobre dinero, porque generalmente lo que hace el deudor pide préstamo. Pide préstamo, hay un pagaré, hay un cheque, va al banco, pide un préstamo de consumo, le va donde un amigo, pide dinero, ya. Ese es típico el juicio ejecutivo de obligación de dar, ¿ok? Y si quisiéramos demandar, en la mayoría de los casos, la ejecución va a recaer sobre una cantidad líquida de dinero. ¿Se entendió? Me adelanté para que entiendan lo que estoy conversando. Eso es lo normal. Esto, lo que está marcadito. Pero también la obligación puede ser en la de dar, entregar una especie o cuerpo cierto. Un vehículo, marca tanto, un caballo inscrito con el número tanto, de color negro, ya, eso. Si es así, y el caballo o el auto está, la ejecución va a recaer en la entrega de ese auto o caballo. Pero tiene que ser especie o cuerpo cierto, claramente identificado. Pero podría ser el caso que ese caballo o ese auto puntual, específico, ya no esté, murió, por ejemplo, desapareció, se lo robaron, lo vendió, X motivo. Ahí ya tú no puedes pedir la ejecución sobre esa especie o cuerpo cierto porque ya no está, no existe en poder del deudor. Por lo tanto, no es que tú perdiste tu acción ejecutiva, sino que ahora la ejecución va a cambiar de forma y ya no va a recaer sobre la especie de vida, sino va a ser sobre un valor que se va a determinar por parte del tribunal a través de un perito. Y eso tú tienes que hacer una gestión preparatoria para que se establezca el monto. Y eso se denomina evaluación. ¿Quedó claro o no? Súper claro, profe. Ya, Muchas súper gracias. claro. Pero también
la situación más fácil es que recaiga sobre una cantidad líquida de dinero. Ya, el préstamo, dinero, es súper fácil, pero también puede generarse una gestión preparatoria igual a la de evaluación que hablamos antes, en caso que la cosa se pierda, no exista, es cuando la obligación recae sobre una cantidad de un género determinado. No hay una especie o cuerpo cierto, plenamente identificable, sino una cantidad de género. No sé, 20 caballos, 20 autos, tú no sabes en cuánto asciende exactamente y tú necesitas un monto. Y en ese caso también se genera esta gestión preparatoria de evaluación. ¿Se fijan cómo se hace? Ante el tribunal uno presenta un escrito, se pide que se designe a un perito y que en el fondo te hace la evaluación de ese género, esa cantidad de género determinado, que puede ser cualquier cosa, no lo puede ser, cualquier cosa, que se establezca una obligación de género, en una cantidad de género. No es como una especie de cuerpo cierto que tú sabes que es ese, y ese tiene sus características puntuales, acá no. También ahí se necesita esta gestión preparatoria. ¿Se fijan? Por eso es interesante que si ustedes se lo estudian de memoria no lo van a entender. O se lo van a aprender y quizás me respondan dependiendo de la pregunta, pero es súper, es por ejemplo, si yo le digo, bueno, si usted quiere demandar ejecutivamente y, y la obligación era que usted tenía que devolver el perro de exhibición que usted fue a participar a Estados Unidos, que usted me lo prestó y me lo tiene que devolver y se estableció ahí un documento por escritura pública, y el perro desapareció, se le arrancó, ya me lo tiene que devolver, pues. Pero ese perro está claramente identificado, o sea, tiene premios, tiene pedigrí, se sabe cuánto, bueno, en realidad no se sabe exactamente cuánto vale, porque por eso hay que nombrar una evaluación. Y ahí el tribunal va a fijar una cantidad de dinero y ahí va a recaer la ejecución. Eso es más o menos lo que yo quiero que tengan claro, o sea, la ejecución puede recaer sobre distintas cosas. Esa es la de obligación de dar, de dar. ¿Qué más? Bueno, es la obligación de hacer, ya es otra cosa. Esta se exige que sea determinada en el género, especie o cantidad. O sea, hay que saber exactamente, de estar identificado en qué consiste esa obligación de hacer. Y en la no hacer, eso igual lo vamos a ver después, porque le hablo de no hacer, pero eso todavía ni siquiera lo hemos visto entrar. Qué interesante ahí que esa obligación de no hacer, en el fondo, tiene aparejado, trae como una circunstancia que tiene que hacer... eh, tiene implícita esta obligación de destruir la cosa, porque si hay una obligación de no hacer algo y se hace eso algo, eso debiera traer aparejado la destrucción de esa cosa. Pero en algunos casos no se puede destruir la cosa y inmediatamente ya pasamos a una obligación distinta que sería la de indemnización de perjuicio. Eh, que ahí tendría que ejercer otra acción. Ya, eso lo vamos a ver después. Pero eso es lo que quiero que entiendan principalmente de sobre qué puede recaer la ejecución, porque les puede pasar un caso y ustedes van a andar un poco perdidos. ¿Cómo demando? ¿Qué hago? Bueno, y aquí hay otra norma que tiene que ver con los requisitos de la acción ejecutiva, que esta no tiene que estar prescrita. Ya, esto ya es interesante. Bueno, yo tengo pegado la palabra interesante, al final es todo interesante. Que fíjense lo que aparece acá. Ya, cuando tú, a ver, después vamos a llegar a algo, vamos a repasar un poco las gestiones preparatorias, las que no hemos visto, pero vamos a terminar esto con lo de la acción ejecutiva no esté prescrita. Cuando tú presentas el título ejecutivo, ¿qué es lo que hace el tribunal? Fíjense lo que hace el artículo 4, dice artículo 441. Dice que el tribunal examinará el título ejecutivo y despachará o denegará la ejecución, sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se haya apersonado en el juicio. Bueno, pero esto es lo importante, que cuando tú presentas tu demanda ejecutiva,
¿Qué es lo que hace el tribunal? Examina el título. El título. En otros juicios, cuando tú presentas una demanda, la verdad que el tribunal no revisa tanto la documentación que se acompaña, sino que principalmente lo que hace es revisar requisitos de forma, de si se cumple el 254, principalmente, pero no empieza a analizar al detalle la documentación que se acompaña. Pero acá, en el juicio ejecutivo, se revisa el título y en forma detallada, y principalmente por un tema de prescripción del título de la acción ejecutiva. A ver, cuando hay una obligación y esta no se cumplió, tú tienes un plazo para ejercerla. ¿Estamos? Desde que la obligación se hizo exigible. Pero los plazos de prescripción que ustedes han estudiado, seguramente estudiaron el plazo de prescripción, que es lo que estamos viendo nosotros, acerca de la prescripción extintiva. Y seguramente estudiaron ustedes los plazos de 5 años, desde que se hizo exigible la obligación. Pero ese plazo de 5 años no es el que aplica en las acciones ejecutivas, porque las acciones ejecutivas prescriben en el plazo de 3 años desde que se hizo exigible la obligación. Inmediatamente en sus cabezas tienen que asociar que el plazo de prescripción no es de 5 años, sino que la acción ejecutiva prescribe en 3 años. Esa es la acción ejecutiva, para darle algún nombre, como la acción ejecutiva general. ¿Por qué? Porque hay otros títulos que tienen plazos menores. Este título ejecutivo tiene que tener o sea, el tribunal lo revisa al detalle, ¿y qué es lo que hace? Fíjense lo que dice el artículo 442. Dice: a propósito de esto, de que el tribunal examinará el título para ver si despachará o se denegará la ejecución. Esto no es que te acoja o no la demanda, sino es que si te da lugar a la tramitación de la demanda ejecutiva. A eso se refiere. Pero lo importante es el artículo 442. Dice: el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años, contados desde que la obligación se hizo exigible. Ahora que yo les menciono eso, ¿les parece raro esta norma que se puede contradecir con los principios generales de la prescripción que ustedes estudiaron en el derecho civil? ¿Qué estudiaron en la prescripción ustedes, así como principios generales? La prescripción ¿puede ser declarada de oficio o solo a petición de parte? Ya, esa norma hay que, ¿cómo no se va a acordar? Hasta yo me acuerdo, eso lo estudié hace como 15 años atrás. Ahí me están escribiendo, a ver qué me están escribiendo. Ay, no puedo, me cuesta ver el chat porque aprieto el chat y no se abre. Pero me imagino, ahí está. También de oficio, no solo a petición de parte. Pero en materia civil, estamos hablando de la prescripción que estudiaron en derecho civil. En materia civil, la prescripción no puede ser declarada de oficio, siempre a petición de parte. Es decir, te demandan y tú opones excepción de prescripción. Y eso pasa mucho, no solamente en materia civil, sino en todas las materias. Tú tienes que alegar la prescripción. Y por eso incluso, por ejemplo, tú puedes demandar en materia civil, no en un juicio ejecutivo, sino en un juicio ordinario. Y ustedes ya saben, como ya les dije, que el plazo de prescripción de la acción ordinaria son de 5 años.
Es decir, hace 5 años que yo quiero mandar el cumplimiento a algo, ya, por ejemplo, y llevamos como 20 años. Esa prescripción no puede ser declarada oficio. ¿Qué significa? Que tiene que ser alegada por la parte contraria y por lo tanto tendrá que oponer la excepción de prescripción. ¿Y por qué es tan importante? Porque tú podrías demandar ya incluso vencido los plazos, pero si el demandado se le pasa la oportunidad de oponer esta excepción perentoria, el tribunal no la puede declarar de oficio. ¿Se fijan? Pero aquí en el juicio ejecutivo sí hay una norma muy especial, que contradice todas las normas que uno estudia en derecho civil y en todas las otras normas en otros procedimientos. Acá, el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años, contados de que la obligación se haya hecho exigible. Por lo tanto, aquí lo que hace el tribunal declara de oficio que el título ejecutivo está prescrito. El título ejecutivo está prescrito por tener más de 3 años. En cambio, vamos a ver también que hay ciertos otros títulos ejecutivos que tienen plazo de prescripción menores. Por ejemplo, letra de cambio, pagaré, que tiene plazo de prescripción de 1 año desde que se hizo exigir la obligación, y los cheques también de 1 año, pero desde la fecha del protesto. Y ahora la pregunta que uno siempre hace en las pruebas, o que los profesores hacen en las pruebas orales, bueno, ¿y qué pasa si se acompaña un cheque, un pagaré, como título ejecutivo, y el documento tiene más de 1 año? Y evidentemente está prescrito. ¿El tribunal de oficio podría denegar la ejecución por decir que el título está prescrito? La verdad que no, porque solamente habla de los 3 años y no los plazos de prescripción menor. ¿Se fijan? Eso hay que considerarlo, no hay que olvidarse. Bueno, pero y si yo les pregunto, bueno, ¿y qué pasa en el caso de que ya si el tribunal no puede denegar la ejecución porque el cheque tiene 2 años, pero la ley solamente se refiere cuando tiene más de 3 años, pero son 2 años? ¿Qué significa? ¿Que el ejecutado no va a poder hacer nada posteriormente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría hacer el ejecutado posteriormente? ¿Qué lo que va a hacer? Va a... No puedo ver lo que es el chat. Ahí se abre, se demora. Dice que Bueno, va a mandar por falta de requisitos. miren, dice, hay que hacer la gestión previa y demandar. No, pero la pregunta es, que le estoy haciendo, miren, es súper simple. Primero tienen que entender esta figura del artículo 442, que en el fondo está relacionado con el artículo 441, donde el juez tiene un rol súper importante que revisa el título. Y el artículo 442 se refiere precisamente al título. ¿Cuánto tiene el título de plazo? O sea, si el título presentado tiene más de 3 años. Ya, eso está bien para las acciones ejecutivas generales, pero hay acciones ejecutivas que el plazo es menor, o sea, prescriben al año. La pregunta es, ¿el juez podría negar la ejecución porque el título ejecutivo está prescrito? La respuesta debiera ser no. No. Porque exclusivamente esa norma se aplica más de 3 años, no para esos casos especiales de prescripción menor. Por lo tanto, la causa va a seguir y el tribunal lo que va a hacer es lo que dice el 441. El tribunal examinará el título y despachará la ejecución. Y comienza el juicio ejecutivo. La pregunta que yo le hacía, bueno, ¿qué va a pasar con ese demandado ejecutado que sabe que
cheque, el pagaré, tiene más de un año y menos de 3 años. Por lo tanto, debiera estar prescrito. ¿Qué tendría que hacer? Es ejecutado, que ya lo notificaron de la demanda ejecutiva. ¿Se puede defender? O sea, yo creo que puede alegar la prescripción del cheque. Claro, y ahí ustedes tienen que asociar, volver al artículo 464, donde están las excepciones. Y si se fijan, está el artículo 464, y aquí varias excepciones judiciales, o sea, excepciones que hay dilatorias y perentorias. Y si uno va acá y empieza a buscar, uno podría decir, a ver, las 7, la falta de alguno de los requisitos o condiciones que estableció por ley para que dicho título tenga fuerza ejecutiva. A ver, la obligación líquida no está prescrita. Bueno, uno podría decir, ya, pongamos la número 7, pero también uno podría poner esta excepción, la número 17, la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. ¿Se fijan? Una cosa es la prescripción de la deuda, y otra es la acción ejecutiva. Yo me iría por la acción ejecutiva, porque la acción ejecutiva está prescrita. Y aquí tendría en esta oportunidad, al oponer excepciones, alegar que está prescrita la acción ejecutiva. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo tiene más de un año, o sea, está bordeando los 2 años y tanto. Por lo tanto, si el tribunal revisa el documento y se da cuenta que tiene más de un año desde que se hizo exigible y desde el protesto, en el caso de los cheques, debiera acoger esa excepción y debiera terminar el juicio, rechazar la demanda ejecutiva. Por eso, la pregunta es, uno, si tiene conciencia de que el título ejecutivo está prescrito, ¿valdrá la pena demandar en un juicio ejecutivo? Sobre todo cuando hablamos de cheque o letras, que podría pasar, porque los otros sobre 3 años me lo van a rechazar inmediatamente. En otras palabras, así caso súper práctico, ¿qué pasa si llega un cliente y llega un cheque y dice, quiero cobrar ejecutivamente este cheque? Ok, a ver, déjeme mirar el cheque. Ah, el cheque lo protestaron hace 1 año y medio. ¿Qué haría usted como abogado? ¿Qué haría? Buena pregunta. Ya, pues, pregunta de prueba. ¿Qué haría? ¿Qué se podría hacer? ¿Demandaría ejecutivamente? O sea, puede ser también la demanda declarativa, ¿o no? ¿De qué forma? Es que, o sea, es que en verdad el deudor cumplió con el pago, pero solamente que realmente no se ha pagado porque está protestado o porque quizás caducó. Entonces, Pero hasta el momento lo que hemos estudiado, ¿qué cree usted que debiera hacer si... Mire, bueno, ahí me están dando la idea y pues, o ahí sea, está en claro, el la chat. confesión judicial. Claro, pues, si eso ya lo vimos. Tenemos un documento que puede ser cualquier documento. Incluso les dije puede ser un documento que ya está, entre comillas, prescrito, y yo puedo generar un título ejecutivo a través de, vendiendo el documento. Si hay un documento, puedo citarlo a reconocer firma y a confesar deuda. Ese mismo cheque está protestado. Yo haría eso, no me arriesgaría a demandar ejecutivamente por todo lo que implica. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si esa gestión preparatoria, en este caso el cheque, se frustra? Ahí iríamos por esa opción que usted me dio a entender, que la acción ejecutiva está prescrita, ¿no es cierto? Pero la deuda no, porque la deuda prescribe a los 5 años, la acción ejecutiva a los 3. Bueno, en este caso, al año, ¿ya? Pero esto es aplicable a cualquier documento o título ejecutivo que esté prescrito.
pero eso no significa que la deuda está prescrita. Por lo tanto, si me sale para atrás esta gestión preparatoria, lo que yo puedo hacer es ya demandar, como dice usted, en un juicio declarativo. ¿Y qué voy a demandar? El cobro de pesos. ¿En qué procedimiento? A ver si alguien se acuerda. Ordinario, pero creo que es que yo estuve estudiando con Casarino, pero creo que se transforma en un procedimiento sumario, ¿o no? Exactamente, sumario. Acuérdense que en el procedimiento sumario, uno de los casos en que se aplica ese procedimiento es aquel en que las acciones eh, ejecutivas se transforman a ordinarias por haber vencido el plazo. Y ahí estamos, ahí tú tienes ese plazo de, no sé, pues si a los 3 años se te, entre comillas, prescribió la acción ejecutiva, la acción está prescrita, te quedan 2 años todavía, y esos 2 años tú tendrías que demandar en un juicio declarativo, en el juicio sumario. Y ahí está el artículo 680, el número 7, que te lo permite, ¿ah? Hacer esa demanda de cobro de pesos. Pero eso sería como la última opción, pues. Lo primero que debiéramos utilizar nosotros, si se nos pasó el plazo de prescripción, es hacer una gestión preparatoria de confesión de deuda y reconocimiento de firma si hay documento. Y si no hay documento, solamente confesión de deuda. ¿Ya? Bueno, eso es lo que tienen que ir captando, porque a mí me pasó, o sea, llegó un cliente, yo empecé a tramitar como en el 3er año, y lo primero que llegó con un cheque, y yo le dije, no, pues está protestado, así que no tenemos, ya tiene como 2 años, le dije, no hay mucho que hacer, imagínate la respuesta que le di, ¿eh? Pero le dije, ya espera un poquito, mañana lo llamo y le explico a ver qué podemos hacer. Y yo había aprobado justo procedimiento civil, porque me lo aprendí bien, por juicio sumario, pero no lo llevé a la práctica. Y bueno, no había visto juicio ejecutivo, ahí está el problema. Bueno, entonces, ¿qué hice con ese cheque? Ya, estamos. Citación a confesar deuda, a reconocer firma. Listo. Y la persona fue, reconoció la firma, pero negó la deuda. Listo, el título ejecutivo está preparado. Después, el demandado en el juicio ejecutivo tendrá que alegar que pagó, etcétera, que no existe deuda. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero por eso siempre hay que, el derecho procesal hay que ir relacionándolo y no quedarse tan parcialmente los estudios en una sola área. Bueno, las gestiones preparatorias que quedaron pendientes, las que vimos nosotros, insisto, fue acá están las de reconocimiento de firma, confesión de deuda, notificación de protesto, confrontación de título cupones, la evaluación. La evaluación, en parte, ya se las mencioné a propósito de la ejecución en lo que puede recaer. Y eran los 2 casos. Cuando se procede con esto de la evaluación, no es evaluación, es evaluación. Y es el número 2 y 3 del artículo 438. En ese caso que la especie o cuerpo cierto de vida ya no se encuentra, hay que generar ahí una cantidad de dinero para que la ejecución recaiga ahí, y también cuando recaiga sobre una cantidad de un género determinado, ahí procede la evaluación por parte de un perito, que uno le solicita al tribunal su designación, y la diferencia acá es que tiene normas distintas a juicio ordinario, que ahí el perito se nombra a petición de parte y se designa por ello, ahí se cita una audiencia, acá no, acá el tribunal lo que hace derechamente es el que nombra al perito, y el perito hace la evaluación con los datos que el título suministre. ¿Qué es lo que es importante? Esto está en el artículo 400, poquito antes, hay prácticamente un artículo nomás que habla sobre evaluación, que es esta. La evaluación, bueno, cuando hablamos de en qué puede recaer la ejecución, aquí ya está la evaluación, por eso, en este caso, el número 2, y cuando se refiere a una cantidad no líquida de dinero, sino de un género determinado, a evaluación. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener presente ahí? Que
las partes igual pueden presentar algún escrito, de alguna forma como objetando la evaluación que hace el perito, pidiendo que se aumente, disminuya, eso se va a generar ahí. Todo esto se tramita como incidente, todo esto que se genera, porque va a haber una evaluación que se va a informar a las partes y las partes van a tener un derecho de pedir que se aumente, disminuya, en el fondo si están conformes o no están conformes. Pero esto va a terminar, pues, finalmente va a terminar con una cantidad de dinero que en el fondo sobre eso va a recaer la ejecución posteriormente en el juicio ejecutivo. Me están hablando, parece, ¿no? En el chat. Ya. Y ahora nuevamente hay que hacer la conexión con las excepciones del juicio ejecutivo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? El hecho de que yo, en esta gestión preparatoria, pueda alegar de que la evaluación fue mucha o poca, y finalmente va a haber una sentencia ahí que va a establecer el monto, ¿tengo yo derecho después en el juicio ejecutivo propiamente tal poder impugnar esa evaluación? ¿O ya, entre comillas, precluyó mi derecho? Se puede, porque también está dentro de la excepción. Si uno empieza a buscar acá, fíjense, la oposición del ejecutado solo será admisible cuando se funden alguna de las excepciones siguientes. Ya, excepciones en el juicio ejecutivo son taxativas, ¿se fijan? Y acá encontramos esta, el exceso de avalúo en los casos del inciso 2 y 3 del artículo 438, que se refiere cuando recae sobre una cantidad de dinero, cuando la especie cuerpo cierto no es sabida, no existe en mano del deudor, o se recae la ejecución sobre una cantidad de género determinado, que se necesitan esos dos casos hacer un avalúo, una evaluación. Si te demandan el juicio ejecutivo, el ejecutado también tiene aquí una segunda posibilidad de patalear. Y ahí él puede alegar que el exceso de avalúo es demasiado. Y ahí tendrá que, va a girar el juicio ejecutivo en torno a eso. O sea, puedes alegarlo nuevamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan claro. Bueno, eso es la evaluación. Y después está otra gestión preparatoria, que es la de notificación de títulos a herederos. Esto, notificación de títulos a herederos. Bueno, ¿qué pasa acá? Pues, si en el fondo, no sé si alguien me está hablando. Si alguien me está hablando y yo no puedo ver el chat, que alguien me lo comente ahí por audio, ¿ya? Profe, ¿Sí? le había preguntado, o sea, si la gestión previa, lo que había mostrado anteriormente, la gestión previa para reconocer firma, era para entrar a juicio sumario si el título estaba prescrito ejecutivamente, lo del cheque. No. Mira, a ver. Si tenemos un documento que no está prescrito, acuérdense que la prescripción lo tiene que declarar el tribunal. Si tenemos un documento que no está prescrito, tenemos que distinguir qué título ejecutivo es. Si es un título ejecutivo que necesita una gestión preparatoria, habrá que hacerla. ¿Ok? Si no necesita una gestión preparatoria, se demanda derechamente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos un título ejecutivo que es de los considerados perfectos, que no necesita ninguna gestión preparatoria? ¿Me va siguiendo, no? Un título Sí, perfecto. ¿Ya? Ya, una escritura pública, por ejemplo, donde consta una obligación. Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta que ese título ejecutivo, entre comillas, está prescrito? No me conviene demandar en un juicio ejecutivo inmediatamente, porque incluso el tribunal va a revisar ese título ejecutivo y va a decir, este tiene más de 3 años y me va a denegar la ejecución y lo voy a perder. Pero sí, lo que yo puedo hacer es que ese título ejecutivo, de alguna forma,
yo lo quiero volver a crear nuevamente, porque ya no me sirve, porque entre comillas está prescrito. ¿Qué hago yo? Puedo ocupar ese mecanismo de gestión preparatoria de citarlo a confesar deuda y reconocer la firma. ¿Y qué pasa? Si la persona reconoce que es su firma o confiesa la deuda, se genera otro título ejecutivo, que ya no es la escritura pública, sino esa resolución del tribunal, y con eso yo voy a poder demandar ejecutivamente. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo aplico esta gestión preparatoria de citar a confesar deuda, a reconocer firma, igual me va mal? ¿Ya pierdo mis posibilidades de demandar? No, te quedan las acciones ordinarias, juicios declarativos. Pero tenemos la posibilidad que hay una norma en juicio sumario que nos dice que en esos casos de acciones ejecutivas que, entre comillas, ya se les pasó el plazo de prescripción, pero que todavía subsisten como ordinaria, es decir, todavía le quedan esos 2 años para llegar a los 5 años, ese caso tú lo puedes demandar en un juicio sumario. Te da como una facilidad para no demandar en un juicio ordinario, sino juicio sumario. Eso es como el resumen de lo que hemos conversado en este sinnúmero de posibilidades que se pueden generar. Siempre ustedes tienen que ver si el título ejecutivo es perfecto o imperfecto. Y ahí tienen que empezar a jugar qué pasa si está prescrito o no el documento. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué acciones tengo? O no puedo hacer nada. Bueno, esas son las preguntas. No sé si les quedó claro. Es que quizás cuesta absorber toda la información si es que uno no va así estudiando un poco con los apuntes. Ojo, al campus virtual subí todo lo de Casarino en juicio ejecutivo, que son súper buenos, o sea, lo estuve viendo, y está todo ahí, salvo algunas modificaciones nuevas que por el tema del año no están consideradas, pero eso se las estoy mencionando yo. Por ejemplo, eso de la tramitación electrónica, de la sentencia con firma electrónica avanzada, son algunas modificaciones menores que uno las menciona acá en clase. Bueno, y quedaron 2 títulos, 2 gestiones preparatorias, que es la notificación de título heredero y la factura, que, bueno, esta así en términos generales, que la vamos a explicar en la próxima clase. La pregunta es, ¿qué pasa si hay un deudor y hay un título ejecutivo y ese deudor murió? Ese es el problema que se genera. ¿Qué hacemos? ¿Llegamos hasta ahí? ¿O podemos demandar ejecutivamente a los herederos? Bueno, y para demandar ejecutivamente a los herederos hay que hacer una gestión preparatoria que consiste en notificarle el título a los herederos. ¿Ven? Y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Y la factura también es muy similar a estas gestiones preparatorias de notificación del protesto, pero aquí, más que el protesto, lo que se notifica es la factura al deudor, que se requiere una gestión preparatoria. Y ahí el deudor lo que hace también es pagar o puede alegar diversas circunstancias. Por ejemplo, no sé, que la factura es falsa, que no se entregó la mercadería, que no se prestó el servicio, etcétera, que eso lo podemos ver después. Ya, ¿tienen alguna duda o alguien se perdió un poco? Me álgida esta materia, porque estamos estudiando títulos. Después viene ya la tramitación propiamente tal, que es un poco más fácil de entender. A ver. Ya. Entonces, quedamos hasta acá nomás. O podemos terminar con la notificación del heredero para no perder el hilo. Démosle nomás, profe. Sí, pues sí, me dijeron que hasta 90 minutos lo máximo. Lo máximo. Bueno, pero tenemos harta materia. Bueno, la notificación de los herederos. Miren, la notificación de los herederos, esto que estamos viendo acá. Acá en el Código de Procedimiento Civil, la verdad que no hay muchas normas que digan en relación con eso, con la notificación de los herederos,
sino que hay una norma que está, seguramente ustedes lo estudiaron en el mandato, que es el número 5 del Código de Procedimiento Civil, que habla qué pasa con la muerte de alguna de las partes durante el procedimiento. Acá. Profe, no está compartiendo pantalla. Ya, ahora la voy a compartir. Y con eso la vamos, ya. Compartir pantalla. Ya. Aquí la pregunta que surge, bueno, ¿qué pasa cuando durante el procedimiento o antes del procedimiento fallece el deudor principal o fallece el deudor que es deudor de la obligación? Obviamente estos derechos y obligaciones se transmiten. ¿Y qué pasa con el acreedor y con el heredero que en el fondo se le transmiten sus derechos y obligaciones que tenía el deudor? ¿Se puede pedir cumplimiento? La respuesta es sí, se puede. ¿Se puede iniciar un juicio ejecutivo a los herederos? Sí, se puede, no hay ningún problema. La pregunta es qué pasa con ellos, que ellos puede que no tengan ni idea de que su papá, por ejemplo, era deudor de una obligación y consta en un título ejecutivo. Esto está regulado en el Código Civil, o sea, la respuesta a esa pregunta está en el Código Civil, artículo 1377, y nos señala que sí se puede ejecutar y cobrar la deuda a los herederos, pero se necesita una gestión preparatoria. ¿Y en qué consiste? Se le notifica el título ejecutivo a los herederos, se le debe notificar a los herederos. Y te establece un plazo, que es de 8 días, es decir, te notifican a los herederos, y cuando se notifiquen a todos los herederos, tú tienes que esperar un plazo de 8 días, y 8 días hábiles, y cuando pasen los 8 días, ahí tú estás en condición de iniciar el juicio ejecutivo. ¿Qué es eso? Es súper simple, tú pides notificación del título ejecutivo a los herederos. 8 días. Y da lo mismo lo que digan los herederos después. O sea, después tú los vas a demandar ejecutivamente. Y ahí el título ejecutivo ya puede presentarlo en la demanda ejecutiva y ejerce tu acción derechamente contra los herederos. Si el juicio ejecutivo es antes de iniciarse, es decir, perdón, en otras palabras, si el deudor ejecutivo fallece antes de iniciarse el juicio ejecutivo, se aplica esto que hemos comenzado. Ahí no tiene ninguna duda, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿qué pasa si se inició el procedimiento, el juicio, y ahí fallece el deudor? Bueno, ahí la respuesta está en este artículo 5. A ver, cuando existe juicio, en otras palabras, no es cuando tú presentes la demanda, es cuando tú le notificas y le requieres de pago al deudor. Ahí ya está iniciado el juicio, ahí ya comienza, no con la notificación, con la presentación de la demanda. Por lo tanto, ahí hay que ver si la persona comparece personalmente o a través de un representante. Esa es la distinción que se hace. Y si actúa personalmente, ahí se aplica este artículo 5 que le estoy demostrando yo, que se suspende el procedimiento y se le debe notificar a los herederos. Y ahí hay un plazo, de un término de emplazamiento para que ellos puedan comparecer. Aquí ya se inició el procedimiento y las personas actúan personalmente, se suspende el procedimiento, imaginemos que estamos ya en el juicio ejecutivo, se le requirió de pago, incluso pueden haber ya embargo sobre bienes, se suspende el procedimiento y se le notifica a los herederos para que ellos comparezcan. ¿Cuándo? Dentro del término de emplazamiento. Término de emplazamiento que sería en términos del juicio ordinario, que dirán ser 15 días. Y ahí se notifica el juicio, la existencia y todo eso. Y se actuaba por mandatario, o sea, el ejecutado tenía alguien que compareció en su nombre, ahí también se paraliza el juicio y se debe notificar a los herederos y se tiene que esperar el plazo de 8 días. Y eso es, pues, en el fondo hay que notificar a los herederos. Y hay que esperar el plazo. O sea, si no hay juicio es más fácil, porque ahí tú le notificas nomás 8 días, con 8 días que se cumplan ya puedes demandarlo ejecutivamente a todos los herederos. La diferencia se va a generar si el juicio ya se inició, y ahí se distingue si compareció personalmente
o representado. Y si era actuar personalmente, ahí se le aplica el artículo 5 del CPC, ese que estamos viendo nosotros, y si actúa con mandatario, se le aplica lo del artículo 1367, que son los 8 días. Eso es esa gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que hay que notificar los títulos a los herederos. ¿Ya? Notificación de los títulos a los herederos. Y como último título ejecutivo, que no está en el Código de Procedimiento Civil, no está en el Código de Procedimiento Civil, que es la de cobro de factura. Las cobro de factura también se demanda seguido, o sea, es más, se ve mucho el cobro de factura en los juicios. A ver, lo que más se ve en juicio ejecutivo es el cobro de pagaré. Cuando tú pides un préstamo, tú firmas un pagaré. Eso es lo que más se ve. Incluso el cobro de cheque, no tanto, ya cada vez ocupan menos cheques. Pero el cobro de pagaré, por ejemplo, el que deja en la clínica, en la universidad, en un préstamo al banco, eso es lo que más se ve. Pero también el cobro de factura se ve, sobre todo en el comercio o los prestadores de servicios que emiten factura. Y generalmente, y bueno, esto está regulado en la ley 19.983, en Casarino parece que no está esta gestión preparatoria del cobro de factura. No, no está. No está. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Miren, yo les voy a mostrar. Esto está en la ley 19.983. Habla de hartas cosas, que ya va más por el lado más comercial que por el juicio propiamente tal. Yo justo tenía acá, creo, si lo encuentro por aquí. Ya. Miren, esta es una gestión preparatoria de, no sé si ¿cómo lo puedo agrandar aquí? Aquí. Esto es una gestión preparatoria, si se fijan, no sé si se alcanza a ver bien. Sí, sí se ve, profe. A ver, esta ley 19.993 regula todo lo que tiene que ver con la factura, el mérito ejecutivo, los requisitos formales de la factura, de cómo se puede reclamar una factura, muchas cosas, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros, que para cobrar una factura, partiendo de la base que se cumple con todos los requisitos de la factura, o tú vas a cobrar una factura en la medida que no te pagaron la factura. O sea, el plazo normal del pago de la factura son 30 días. ¿Ah? Si no te pagaron dentro de los 30 días, tú ya puedes demandar ejecutivamente con tu copia de factura que tú tienes, ¿ya? Y la diferencia con el cobro, con la notificación del otro medio mercantil, que tú tienes que notificar el protesto, aquí no se notifica el protesto. Lo único que tú tienes que hacer es notificar judicialmente el cobro de la factura, pero es una gestión preparatoria. La notificas. ¿Para qué? Para que la contraparte pague o alegue lo que tiene derecho a alegar, a oponerse, que es distinto al cheque, al pagaré, que ahí tiene otras causales distintas. Fíjense, esta es una notificación judicial de cobro de factura. Se acompaña un documento que obviamente es la factura. Y dice, vengo a presentar demanda de notificación de factura. Aquí podría decir, vengo a presentar gestión preparatoria de notificación judicial de factura en contra de la sociedad tanto y tanto, representada tanto y tanto. Dice, la empresa que representa una sociedad cuyo giro, bla, 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 y se dedica a temas de construcción de productos, es del caso que durante el presente año la demandada efectuó numerosas compras, se le entregó la totalidad de la mercadería vendida, consignada en el documento, y esta factura solo ha sido pagada parcialmente, adeudándose la suma de 2 millones de pesos. Las facturas igual se ven, porque muchas empresas compran con factura y no es necesario pagarla al tiro, las pagan cuando llega la factura. Ahí cuando llega la factura, a ver, yo tampoco tramito mucho comercial, o sea, prácticamente nada, pero cuando tú vas a una empresa
y lo que haces, tú compras un producto y el producto no te lo entregan inmediatamente, o te lo pueden entregar inmediatamente, pero la factura la tienen que confeccionar, po. No es automático. Y lo que hacen, anteriormente te entregan ¿cómo se llama esto que se me está olvidando? Guía de despacho. No, una orden de compra. Una orden de compra. Ahí te envían la orden de compra y con eso tú la aceptas y ahí se va generando todo el proceso de venta o de generar el producto, etc. Y después que eso ya te entregaron el producto, te envían la factura para que tú la pagues, po. Y generalmente, antiguamente te iban con la factura personalmente y ahí tú tenías que poner que se recibió conforme, que no hacen ningún tipo de reclamo. Ya, con eso yo me quedo con la factura lista, que no hubo reclamo, nada. Ya, pasa el tiempo, no te pagan. ¿Qué haces tú? Tomas esa factura y la tienes que notificar judicialmente. Por eso tú le pides al tribunal que se ordene notificar judicialmente el cobro de las facturas mencionadas a don tanto y tanto, bajo percibimiento de los artículos a fin de que paguen el resultado de la suma tanto y tanto. Ahí se acompaña la factura, la guía de despacho, donde aparece que se enviaron los productos, copia de escritura pública de la empresa, del que está demandando. Bueno, eso es. ¿Y qué pasa? Cuando te notifican judicialmente el cobro de la factura, te la van a tener que notificar, po, al deudor, al que no pagó la factura. Y ahí, en el momento del pago, perdón, en el momento de la notificación, tú tienes un plazo que tienes para alegar dentro de un plazo de 3 días. Y ahí te dan la opción a ti ya no alegar solo la falsedad de la firma, como en los otros casos, sino que aquí tú puedes alegar la falsedad de la factura, la guía de despacho o del recibo, puedes alegar otras causales más. Todo eso está en la ley que regula la factura, la 19.983. Tú podrías alegar, por ejemplo, la falta de entrega de mercadería, la falta de prestación de servicio, y eso va a generar un incidente. Igual como si fuera un protesto de otro documento, pero acá no. Aquí tú alegas esas causales y el tribunal finalmente te va a dar traslado a la contraparte de 3 días y el tribunal va a tener que resolver si esa objeción de la factura tiene asidero jurídico o no. O sea, tú vas a reclamar de la factura cuando tengas causal, pues, si no, no te conviene reclamar porque hay sanciones pecuniarias como castigo. Si se comprueba que esa falsedad o esa falsedad que estás grimiendo no tiene fundamento jurídico. Y eso es, pues. Y si la persona no va o no hace nada dentro de los 3 días, tú pides, igual que en los otros casos, que se certifique y que no alegó la falsedad, bla, bla, bla. Y con eso se queda firme ejecutorial y después tú puedes ya demandar ejecutivamente, no pidiendo la notificación judicial de la factura, sino derechamente el cobro de la factura. Eso se puede dar en el caso que el deudor objetó y el tribunal rechazó la objeción, o derechamente pasaron los plazos de los 3 días y el tribunal, a petición de la parte demandante, certifica que no hubo oposición. Y con eso, una vez que esté firme ejecutorio, ahí tú puedes demandar ejecutivamente. Y eso es lo que son las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Y la próxima clase ya nos vamos a entrar derechamente a lo que son el juicio ejecutivo propiamente tal, donde ya es más entretenido, más fácil, porque aquí ya nos podemos revisar la causa. Como un adelanto, se van a fijar que en el juicio ejecutivo, en la obligación de dar, este es CMR, Falabella, en contra de una persona, se van a fijar que ya existen varios cuadernos. Un cuaderno principal y un cuaderno de apremio. Chuta, se borró. Un cuaderno de apremio. Y ahí se lo voy a explicar la próxima clase. Ya, pues, los dejo ahí. Yo creo que estamos bien, para no cansarnos más. Y creo que no hay ninguna duda aquí en el chat. Acuérdense que los apuntes
están subidos que lo que estoy hablando yo está todo ahí en los apuntes de Casarino, por si alguien tiene alguna duda. Y alguna cosa que no esté en Casarino, yo se la estoy explicando acá. Por ejemplo, el tema de la No, profe, que factura. esté bien. Ya, lo de la factura no está, por ejemplo, en Casarino. Todo lo Ah, sí, no está. tramitación electrónica tampoco está. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien.